Muy buenos días. Aquí estoy con mis queridas hermanas de Florida, de Argentina, de Colombia. Doy la bienvenida a ellas y también a las que van mirando la grabación. Muy buenos días a todas mis amigas en la fe. Doy gracias a Dios por otra oportunidad de estudiar la palabra de Dios con ustedes. Qué alegría, de verdad. Hoy día vamos a seguir estudiando sobre Jesucristo. En las lecciones anteriores hemos visto con claridad cómo Cristo ganó nuestra salvación, cómo lo ganó con su vida, con su obediencia perfecta y con su muerte inocente. Ganó la salvación para nosotros. Todo es gratuito por la fe, es decir, es un regalo de Dios, la salvación. Entonces, espero que esta verdad haya fortalecido su confianza en que nuestra salvación se basa completamente en Cristo y no en nosotros. Y por eso descansamos, por eso tenemos paz, porque la salvación descansa en Cristo, quien es perfecto. Hoy día vamos a estudiar la humillación y la exaltación de Jesucristo. Vamos a ver cómo estas verdades nos muestran hasta dónde estuvo dispuesto a llegar por amor a nosotros y cómo ahora Cristo reina con toda la gloria y honra para nuestro beneficio. Entonces, amigas, Dios tiene mucho para revelarnos a nosotros hoy día en su palabra. Oremos pidiendo su presencia. Mm. Querido Jesús, te agradecemos que siendo nuestro Dios, te humillaste a una vida humana para salvarnos. Por amor, estabas dispuesto a sufrir por nosotros mucho más de lo que nos atrevíamos a sufrir. Por eso te damos las gracias eternas. Señor, lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíenos hoy día con su palabra. Mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros, guíenos por tu palabra. Tu palabra es vida. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Amén, amadas hermanas. Vamos a empezar estudiando la humillación de Cristo y su propósito. Entonces, cuando digo la expresión la humillación de Cristo, ¿a qué estoy refiriendo? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, se base en este pasaje principal de Filipenses. Filipenses 2, versículos 6 a 8. Dice la palabra de Dios. Jesús, quien, siendo en forma Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, amigas, este versículo es una explicación de qué es la humillación de Jesús. No significa que, como algunos piensan en esta palabra hoy día, como si alguien hiciera algo vergonzoso. No, la humillación de Cristo significa que Él decidió no usar pleno uso de su poder. Él siendo Dios, decidió no usar su poder y decidió vivir y morir de una manera humilde. Siendo Dios, no usó su poder que sí tenía. De forma voluntaria, se sometió a una vida humilde, sometió a pobreza, sometió a muerte en la cruz. Entonces, cuando decimos la humillación de Jesús, estamos hablando de su decisión humillarse. Tomó la decisión llegar aquí al mundo. Entonces, amigas, ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles son algunas de las etapas de su humillación? ¿Qué opinan ustedes?
¿Cuáles son las etapas de su humillación? Les doy la palabra. ¿Cuándo decidió no usar su poder? ¿Cuándo decidió entregó su vida en este mundo? ¿Qué hizo en este mundo? Elena, tienes el micrófono abierto. No sé si deseas compartir. No, yo estoy escuchando, pero cuando dice cuáles son algunas de las etapas de su humillación. Ah, la etapa de su humillación. Es el momento cuando terminé de sufrir y último momento se humillé Humilde. y se Sí, humille hasta adelante de su padre. Dice, Dios mío, aquí estoy, aquí está su hijo. Es el último momento. exacto. Aquí estoy, su hijo. Que tu voluntad sea, Excelente. ¿verdad? Sí, y eso sí es una etapa principal de su humillación, dice hasta la cruz, ¿cierto? En la cruz, él decidió no usar su poder. Él decidió permitir que ellos podrían crucificarle. No usó su poder, lo permitió, y eso es una gran etapa de su humillación. Excelente. Katia, adelante. Bueno, comenzando en el lugar donde nacen, Mm, ¿sí? Eh, comenzando por ahí, comenzando cómo muere y también en la manera de que cuando él dice que él no tiene dónde recostar su cabeza, sí, o sí. sea, él está mostrando la humillación, Ujú, ¿sí? Que siendo el Dios, se humilló hasta los sumos ujú, por nosotros. Yo pienso que esas son etapas donde él muestra que siendo él Dios, mire cómo él entró al mundo, ujú. humillado, no humillado y que hay pobrecito, no, sino eh, como no altivo, no yo soy hijo de Dios, no yo soy Dios, no, sino en ese estado de humillación. Pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Excelente. Sí, una etapa bien importante es su nacimiento y cómo nació. Nació de una mujer, nació de padres pecaminosos, ¿cierto? Bueno, de la Virgen María, pero también José estaba allá, creció con ellos, creció de una forma bien humilde. Nació fue colocado en un pesebre. No tenía lugar para colocar su cabeza, dijo. Entonces, siendo Dios todopoderoso, nació y fue colocado en un pesebre. Vivió con padres humanos, no con mucha riqueza material, podemos decir. Excelente, querida. Natalia, adelante. Una parte que yo veo también de la humillación de nuestro Señor cuando lo vienen a arrestar. Él, cuando lo vienen a arrestar, que Pedro lo defiende, Ay, él en vez de ser Dios y qué sé yo, correrlo, lastimarlo o dejar al hombre simplemente con su oreja cortada, sí. él se humilló y Mm, se dejó arrestar teniendo el poder de ajá, impedirlo. mm, No lo hizo. Yo creo que esa también es una parte de cómo él se humilló también. excelente. Excelente. Estoy muy de acuerdo. Muy bien, queridas. Entonces, aquí están algunas de las etapas, algunas que ya hemos mencionado y algunas nuevas. Su concepción. Cristo descendió a la tierra de manera humilde. Fue concebido en el vientre de María como un niño humano. También su nacimiento humilde, como mencionó la Katia. Su pobreza era abunda, como mencionó la Katia también. Cristo dijo, las zorras tienen guardias y las aves de los cielos nidos,
Pero al Hijo de Hombre, Dios, o perdón, Jesús, no tiene donde recostar la cabeza. También su sufrimiento en todo de Semana Santa, pero también bajo Poncio Pilato. Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado. Jesús permitió que Poncio Pilato entregó a Jesús. Su muerte en la cruz, como dijo Elena. También recordamos su sepultura. Fue enterrado en una tumba prestada. Entonces, en cada etapa podemos ver cómo Cristo decidió no usar su poder para de verdad vivir bajo la ley en nuestro lugar. Entonces, cuando consideramos la Navidad, por ejemplo, su nacimiento, podemos decir, quizás sería fácil pensar, ay, qué lindo, mira, qué lindo la historia, al bebé en el pesebre. Puede ser fácil olvidar que este bebecito es el Dios creador todopoderoso. Y es un contraste impactante, ¿no? Verlo indefenso, a nacer, incapaz de alimentarse por sí mismo. Es increíble ver, bueno, Jesús un hombre sin hogar, Jesús un hombre hambriento en el desierto, Jesús un hombre silencioso ante Pilato, Jesús un hombre crucificado, un hombre que murió. No parecía muy poderoso, pero aquí encontramos mucho consuelo. Cuando consideramos la etapa, cuando consideramos su humillación, encontramos consuelo. Porque recordamos por qué lo hizo. ¿Para qué se humilló a sí mismo, queridas hermanas? ¿Por qué vivió cada etapa de la humillación? ¿Qué fue el propósito? ¿Qué opinan ustedes? Jesús se humille y ¿por qué? Para salvarnos, por su amor de nosotros, por nuestro pecado. Mm. Jesús se humilló a sí mismo para nosotros, Amén. porque nosotros estábamos muerte, muerte en el pecado, pero Jesús nos salvó, Amén. nos rescató de la muerte. Exacto, exacto. Entonces, cuando miramos cada etapa de su humillación, vemos su amor, ¿no? Vemos cómo con su vida y con su muerte nos salvó. Recordamos dos versículos que demuestran el consuelo que tenemos en la humillación de Cristo. Dice 2 Corintios 8:9, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Entregó su vida para que nosotros podamos ser rico en la vida espiritual. Increíble. Marcos 10:45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es la vida que Dios desea para nosotros también, ¿cierto? Una vida humilde en servicio a Dios y en servicio a otros. Deseamos servir como Cristo, con el amor que Cristo ha dado a nosotros. Eso es el amor que deseamos compartir con otros. Jesús dejó el uso de su poder y gloria por un tiempo para salvar. Eso es amor. Ahora, amigas, vamos más adelante a su exaltación, porque tenemos la humillación de Cristo y luego tenemos la exaltación de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, sigamos en Filipenses. Filipenses 2:9, primero habla de la humillación de Cristo, pero después dice acá, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Es decir, que estamos hablando de Jesús, Dios hombre, que Él volvió a hacer pleno uso de su poder, pleno uso de sus glorias celestiales. Es decir, en su vida decidió no usar su gloria a full, pero después de la victoria que tenía, después de consumado es, volvió a hacer pleno uso de su poder. Él consumó todo lo necesario. Él hizo todo, consumado es, y ahora está coronado de poder y gloria, gobernando su iglesia, guiándonos para estar con Él para la eternidad. Entonces, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no dejó de ser hombre, sigue siendo nuestro hermano, pero ahora ha retomado plenamente la función y el uso de sus atributos divinos por nosotros. Se humilló por nosotros, fue exaltado por nosotros, reina con todo su poder, su gloria por nosotros. Entonces, ahora vamos a ver las etapas de su exaltación. ¿Cómo fue exaltado Cristo? Estamos hablando después de su muerte, ¿cierto? Murió. Ahora, ¿cuáles son las etapas de su exaltación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasó después de su muerte? ¿Elene? Después de su muerte, Jesús resucitó Eso. de la muerte, sale de la tumba victoriosamente. Ahora nosotros somos libres también de la muerte, porque Jesús pagó para nosotros, pagó todo para nosotros. Así es. Su resurrección es una etapa sumamente importante de su exaltación, ¿no? Con todo poder de Dios resucitó, con poder sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado. Excelente. Katia, adelante. Sí, igual que mi hermana, su resurrección y su posición en este momento. Dice que Mm, está sentado a la diestra del Padre y reina por los siglos de los siglos. Entonces, esa es otra exaltación de Cristo después de su muerte, que está sentado a la diestra del Padre. excelente. Excelente, tal cual, así es. Ahora está en el trono a la diestra de Dios Padre, reinando sobre el mundo. Entonces, eso sí es una etapa de su exaltación bien importante también. Natalia, te doy la palabra. Lo que a mí me llamó la atención, que en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere, hasta donde Él fue, con el poder que tenía como Dios, Él libera a las personas encarceladas, dice su palabra. Yo creo que ese es un momento de exaltación, porque Él baja, desciende al infierno, pero como un vencedor, y le Exacto. da esa oportunidad a las personas que ya estaban perdidas, o a los seres que estaban eh, en el infierno, es lo que habla la palabra de Dios. Yo creo que ahí Él muestra la exaltación como Dios eh, para nosotros, una de las partes que me llamó más la atención. Y cuando ya se presenta a sus discípulos y muestra sus heridas, él es Dios. Amén. Yo creo que esa es la parte que más me llamó la atención a mí, Claro. conociendo las otras partes, por A supuesto. mí también, de verdad. Excelente. Mira, ustedes son estudiantes perfectas porque tal cual, esas son las etapas de su exaltación. Primero lo que dijo Natalia, y vamos a estudiarlo ahorita con más profundidad. Pero la palabra de Dios dice que Jesús descendió al infierno, pero fue parte de su etapa de exaltación. Descendió para declarar la victoria que ganó sobre ellos. Y en un momentito vamos a ver los versículos que demuestra esta marcha de victoria, que podemos decir. Descendió para proclamar a ellos, yo he ganado, yo tengo el poder, yo tengo la victoria sobre el diablo,
sobre el pecado, sobre la muerte. Yo lo llamo con mi hijo su marcha de victoria. También su resurrección. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Su resurrección es el sello que sí consumado es. Mira, ahí está evidencia. Su ascenso al cielo, no olvidamos su ascenso al cielo. Fue recibido en el cielo y luego se sentó al lado a la diestra de Dios Padre. También recordamos que va a venir de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso también es una etapa de su exaltación, su poder, su autoridad, que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Y en la vida final, en el día final, Él va a reinar, Él va a ser el juez. Eso muestra su autoridad. Entonces, ahí en cada etapa de su exaltación podemos ver la gloria de Dios, podemos ver su victoria, podemos ver cómo Él sigue reinando por nosotros y cómo Él sí o sí va a juzgar a los vivos, a los muertos y a los vivos creyentes que creen en Él van a declararlo inocente por su propia sangre y reciben la vida eterna. Esa es la exaltación de Cristo. Ahora, hablando más sobre esta primera etapa, su descenso al infierno, hay un pasaje en 1 Pedro que nos demuestra esta etapa, que es súper interesante. Dice acá, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus encarcelados hace referencia claramente al infierno. Hay otros textos que nos ayudan con eso. Judas 6, 2 Pedro 2:4. Hay otras partes de la palabra de Dios que hablan más sobre los espíritus encarcelados, los que fueron perdidos ya en el infierno, los ángeles que pecaron, arrojados a las prisiones de la oscuridad. Dice acá que Cristo fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los que ya estaban en el infierno. Predicó acá no significa que compartió las buenas nuevas con ellos. Ya son perdidos. Ya están encarcelados. Ya están en el infierno. Predicó en este contexto y con la palabra griega significa más proclamó. Él estaba proclamando su victoria sobre el diablo, sobre los poderes del mal. ¡Qué consuelo! ¿No? ¡Qué consuelo! Entonces, cuando hablo de esta etapa con mi hijo, lo llamamos su marcha de victoria, que Cristo murió. Cristo proclamó al diablo, a los espíritus, que yo tengo la victoria, yo gané. Cristo resucitó. Qué increíble, ¿no? También en Colosenses 2, versículo 13 a 15 dice, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó a la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. De nuevo podemos ver que Cristo despojó al diablo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Con su descenso al infierno, Cristo hizo pública su victoria. Nos da la seguridad de su victoria sobre el diablo. Qué consuelo, ¿no? Tenemos la victoria total sobre el diablo y todo poder maligno. Es decir, hoy en día el diablo todavía nos puede tentar. Los demonios sí existen, pero no tienen poder sobre nosotros. En el nombre de Cristo tenemos victoria, tenemos poder sobre ellos. Qué consuelo. Qué consuelo tenemos en Cristo
y en esta etapa de su exaltación. Gloria al Señor, exacto, gloria al Señor. Entonces, eso me ayuda con esta siguiente pregunta. Qué consuelo encontramos, cierto? En su proclamación de victoria, en su resurrección, en su exaltación a la diestra, en su segunda venida. Encontramos mucho consuelo porque vemos que eso es un parte de la salvación para nosotros, el poder del Señor para salvarnos. ¿Para qué exaltó Dios a Cristo? Bueno, de nuevo tenemos la respuesta en Filipenses. Dice acá, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios exaltó a Cristo para asegurarnos que Él es verdaderamente nuestro Señor. Su exaltación confirma y sella que su misión fue cumplida. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, queridas hermanas, sobre la exaltación de Cristo. Aquí solamente nosotros podemos decir gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Ya estamos, estamos firmes. También nosotros, Dios, la muerte también. Dios nos levanta Dios nos salva también. Amén. Gloria a Dios. Katia, adelante. Amén, Bueno, amén. yo tengo como una pregunta Ujú, para aclarar aquí entre nosotras, ujú. ya estudiando y conociendo lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Hay muchas iglesias que se enfocan en la guerra espiritual, Ya, en echar demonio y matar demonio y sacar demonio y fuera demonio, sí. donde nosotros hoy por hoy, en este momento, estamos ratificando que Cristo hizo todo, consumado es, y que Él fue exaltado sobre los poderes diabólicos Ujú, y que el acta que nos acusaba ha sido quebrantada por Él en la muerte. ujú, Entonces ahí podemos nosotros convencernos que nosotros esa peleadera con los demonios, con el diablo, eso se le dejó el Señor ya lo hizo, claro. ¿sí? El Señor ya lo hizo. Porque hoy en día mucha gente aún le llena la cabeza a su feligrese, a su pueblo, que es el diablo. El diablo te va a esto, que hay que quebrantar, que hay que pelear, que hay que no sé qué, no sabiendo que todo a veces lo que nos pasa a nosotros es producto de nuestra misma concupiscencia y Ujú, producto de nuestra misma carne. Pero entonces se la queremos echar el diablo donde ya Dios hizo su trabajo con él, ya está encerrado, ya está aunque no podemos negar, dice que la palabra que él es el príncipe de este mundo y que todavía tienta, ¿sí? Pero hay un trabajo que ya fue hecho por nuestro Señor exacto, Jesucristo, exacto. ¿sí? Sí. Ay, Entonces, Katia, hermosas qué me palabras. dice usted así de ese tema, por favor? Exacto, exacto. Bueno, tus palabras son hermosas porque son la verdad. Es decir, que hay una guerra espiritual, pero ya tenemos victoria en esta guerra espiritual. Ya tenemos la victoria y eso se llama fe. Cuando reconocemos que tenemos victoria sobre el pecado, el diablo, la muerte, es evidencia de fe, ¿cierto? Eso es decir, creo en Jesús, mi Salvador. ¿Y qué significa eso? Que ya tenemos la victoria. Entonces, sí, el diablo puede tentarnos, pero no tiene poder sobre nosotros. No somos condenados por el diablo, ya somos salvados.
Entonces, tomamos el ejemplo de Jesús mismo. Recordamos cuando Jesús estaba en el desierto 40 días y fue tentado por el diablo. Recordamos que había tres tentaciones principales, ¿cierto? En este texto de la palabra de Dios. Y en cada instante, cuando el diablo intentaba tentar a nuestro Señor, Jesucristo contestó con la palabra de Dios. Cada vez contestó con la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Las tentaciones del diablo contestamos con la palabra de Dios, con la fe. Ya tenemos la victoria. Ya no tiene poder sobre nosotros. Tristemente, hay muchas iglesias hoy en día que va más allá con la guerra espiritual y piensa más en el poder de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la lucha? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para rechazar a los demonios, al diablo? El enfoque está tanto en nosotros que olviden el poder de Cristo y que nosotros no somos nadie, pero en el nombre de Cristo tenemos la victoria. Entonces tenemos la oportunidad nosotros, en amor, enseñar a otros la verdad sobre la guerra espiritual y que el enfoque no está en nosotros, el enfoque está en el Señor. Y podemos mostrar su exaltación para demostrar este punto. Mira lo que está aquí, lo que está en la pantalla. Dice que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo la tierra. Dios es Dios poderoso, sobre todo, sobre el diablo y sobre los demonios también. En Academia Cristo, querida Katia, estamos trabajando en eso. Deseamos hacer, no sé si ustedes recuerdan, porque quizás, no sé cuándo entraron a Academia Cristo, pero el año pasado hicimos una conferencia gigante sobre el abuso. Fue en noviembre. Entonces, este año deseamos hacer una conferencia grande de nuevo y vamos a hablar exactamente sobre eso, la guerra espiritual y qué es la verdad sobre eso, porque hay muchas falsas enseñanzas y queremos aclarar con la palabra de Dios exactamente este tema. Excelente, profe, excelente. Sí. Porque hoy aún eso lo están tomando ¿para qué? Para comercializar, Ujú. comercializar el evangelio, metiéndole miedo a la gente de eso y la gente como le da miedo y no conoce la verdad, corren como corderitos ¿a qué? A dejar su plata, a hacer cosas sabiendo de que ya Cristo lo hizo y que nosotros vivimos por fe, que Él, nosotros, por eso, porque ponemos la esperanza y que es por nuestra fuerza, que Ujú. es por nuestra obra, y no Exacto. es así. Excelente, profe, excelente, me gustaría estar en esa conferencia. Bueno, sería para todos los alumnos de Academia Cristo, entonces todos van a ser invitados. Estoy en un comité de personas, vamos trabajando en eso. Entonces esperamos tener todo listo, para el final del año. Es el deseo, primero Dios. Bueno, amigas, esa es una introducción perfectamente a la siguiente parte de la lección de hoy día. Pero primero descansamos en la tumba vacía. Para muchas iglesias en el mundo, este domingo van a celebrar el Domingo de los Ramos y en el siguiente domingo la Pascua de la Resurrección. Recordamos la importancia de la resurrección y por qué debemos celebrarla. Es decir, sabemos que en la cruz consumado es, ¿cierto? La cruz es un símbolo de poder para nosotros, consumado es. La resurrección demuestra el sello, que es la verdad que consumado es. Mira, Cristo resucitado, es decir, que nosotros también vamos a resucitar. Mira a Cristo resucitado, es decir, que de verdad tiene poder sobre todo, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado. Mira a Cristo en su trono, sí, está reinando. Entonces, celebramos la Pascua de la Resurrección porque es el sello de nuestra fe, es la evidencia de nuestra fe. Por eso regocijamos en ese día y la oportunidad de enseñar a otros qué es la resurrección, qué significa. Gracias, Señor, por esta prueba de la certeza de que sí, verdadero, consumado es. Amigas, ahora vamos a tomar un momento para hablar sobre los anticristos.
¿Por qué? Bueno, deseamos tomar un momento, hablar del anticristo, porque hemos dedicado 3 lecciones ya a Jesucristo, a Cristo Dios. Hemos identificado quién es Cristo, cómo nos ha salvado, cómo Cristo es el único camino, la vida. Entonces, ahora queremos ver cómo profetas falsas desean engañarnos, cómo el diablo obra para tentarnos pensar que Cristo no es nuestro Salvador. Y algunas partes de la palabra de Dios también, de Juan y Pablo, que también van enseñando a nosotros creyentes cómo mantenernos firmes en la verdad, mientras sí existen anticristos. Entonces, tomamos un momento para reconocer anticristos y recordarnos cómo afrontar anticristos. Entonces, primero, ¿qué significa la palabra anticristo? Bueno, reconocemos que anti significa contra o en lugar de. Entonces, si decimos anticristo, estamos diciendo algo que está en contra de Cristo o alguien que desea estar en lugar de Cristo. Ahora vamos a aprender de las escrituras qué significa más la obra del anticristo, pero en el momento entendemos que alguien que es anticristo es alguien que está en contra de Cristo o que desea ser Cristo ellos mismos, desea estar en lugar de Cristo. Empezamos con 1 Juan. 1 Juan 2, versículos 18 a 19, también versículo 22. Aquí es un texto que habla de los anticristos. Dice aquí: Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino que él niega que Cristo es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, amigas, tomando las escrituras, podemos definir anticristo. Según esas palabras, ¿quién o quiénes son los anticristos? ¿Qué dice Juan acá? Ayúdame, amigas. ¿Qué pueden anotar en esta parte de la palabra de Dios para explicar mejor quiénes son anticristos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo es su obra? ¿Quién es anticristo? Natalia, adelante. Y claramente dice quién es mentiroso, ¿Mm? el que niega que Jesús es el Cristo. Así es. O sea, que puede ser tanto una institución como una persona ¿Mm? o como alguna cosa que nos mostrasen ¿Mm? eh, de que no creyeran de que Jesús es el Cristo. Exacto. Es lo que yo entiendo. Exacto. Lo que pasa es que se habla de una figura, de una persona que va a venir como Jesús. Hay muchas cosas en las redes, hay muchas cosas que se hablan. Por eso por ahí uno cree que el anticristo es una sola persona, Ujú. pero acá claramente no dice que es una sola persona. Puede ser un sistema, Mm. un- Ahí vamos. bueno, Gracias, Natalia, porque estás diciendo algo que es la verdad. Hay mucha noticia hoy en día sobre los anticristos, ¿cierto? O sobre el anticristo. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad? La palabra de Dios. Y es clarísimo acá que dice que han surgido muchos anticristos. Es plural, ¿cierto? Es decir, que hay personas o instituciones, es plural, que actúan con el espíritu del anticristo. Es decir, no creen, nieguen que Cristo es el Señor. Pero también acá, mira la primera parte. Dice, hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo
viene. Entonces, Juan también está mencionando un enemigo singular. Aquí encontramos el anticristo y los anticristos. Interesante, ¿no? Bueno, la palabra de Dios habla más sobre este enemigo singular en otra parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar pronto. En el momento, en Juan, estamos destacando que hay un anticristo y hay muchos anticristos. Y sabemos que anticristo es alguien que niega que Jesús es el Cristo. Excelente, Natalia. Estoy feliz, contenta que están ya aplicando este texto a sus vidas, porque yo también he visto muchas noticias sobre anticristo, pero ¿dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Katia, adelante. Bueno, qué bueno que nuestro hermano Juan nos advierte de estos últimos tiempos que estamos viviendo y Yeah. estamos siendo amenazados por estos anticristos, los que vienen, porque quiero poner un ejemplo claro de lo que podemos hacer, de lo que podemos ver como un anticristo. Él dice, porque nunca pertenecieron. Hay personas que supuestamente están en el evangelio y por X o Y motivos se salen, ¿verdad? No permanecieron en el evangelio, no perseveraron en el evangelio. Y quiero poner un ejemplo que se está viendo mucho en este cantante, eh, ay hombre, este hombre que canta, que tiene canciones divinas, bonitas, Hmm. Adrián Romero, Ok. ¿sí? Él, mire cómo le cantaba a Dios, mire cómo su corazón estaba ahí unido al Señor. Y hoy por hoy vemos que se pasó para una iglesia católica, que está haciendo venerar otras cosas. Entonces lo podemos llamar como un anticristo, ¿sí? Porque no ha permanecido en la verdad. Y Mm. como él, muchos que están viniendo haciéndose pasar, yo soy el Cristo, como si eso fuera de hombre, humanamente, ¿sí? Yo soy el Cristo y empiezan a predicar otras cosas que están fuera de la palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado con los que nosotros escuchamos, Mm. con lo que dejamos que nos prediquen, que nos hablen, porque Mm. ellos también son como que, como lobos vestidos de oveja. Mm. Entonces, pienso de que esos ya están y que tenemos que estar muy atentos, porque aquí dicen, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Exacto. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido Ujú. nosotros. Ujú. Entonces, engaño. Cuando nosotros vemos que la palabra que se nos está diciendo no está acorde de la palabra, mentirosa es, engañosa es y es un anticristo. Yeah. Excelente, Katia. Y felicitaciones, amiga, porque usaste el texto para describir, hacer conexiones, aplicaciones basado en la palabra de Dios. Y lo que estás diciendo es la verdad. Juan es clarísimo acá, dice que viene de nosotros. Es decir, que personas que parecen que permanecen a la iglesia salen de la iglesia, pero no permanecen en la verdad del evangelio. Entonces actúan como la iglesia, pero de verdad están enseñando otras cosas. Y imagino que cada uno de nosotros podemos pensar en líderes que han venido de la iglesia, pero han enseñado otras cosas. Personas que hasta que han escrito libros que tomen el lugar de la Biblia, ¿cierto? Grupos religiosos que enseñan en un profeta o que enseñan en un otro libro aparte de la palabra de Dios. Son ejemplos del espíritu del anticristo, ¿no? Cualquier cosa que está en contra de Cristo. Y tengo que tener mucho cuidado porque, hablando la verdad, yo deseo cuidar mi enseñanza para que yo no demuestro el espíritu del anticristo. Porque si yo en mis enseñanzas coloco cualquier cosa
en el lugar de Cristo, estoy en contra de Cristo. Si enseño que necesitan hacer obras para ser salvos, si enseño que necesitan hacer algo con o con un santo, no sé, hacer un tipo de rito espacial para ser salvo, estoy actuando con el espíritu del anticristo. Es decir, que cualquier enseñanza, y puede ser pequeño, mi enseñanza a ustedes, o en una iglesia gigante, puede tener el espíritu del anticristo. Y por eso en este curso confesamos, no, yo creo en Jesucristo, mi Salvador. Creo en la justificación. Creo que por la obra de Él soy salva. Porque estamos cuidando nuestros corazones en la verdad del Evangelio. Pero aquí veremos que sí hay una amenaza grave en el mundo y es la amenaza de la falsa doctrina y la falsa doctrina en contra de Cristo, anticristo. Bueno, ahorita vamos a estudiar una otra parte de la palabra de Dios sobre el anticristo, pero voy a pausar ya. ¿Preguntas, comentarios, queridas, sobre lo que está aquí en Juan? Que sí hay anticristos, que sí significa que está en contra de la obra redentora de Cristo. ¿Otras preguntas o comentarios? ¿O vamos adelante? Elena, adelante. Solamente yo puedo opinar de todo que ustedes están diciendo. Lo que yo quiero decir solamente debe mantener en la enseñanza de Cristo. Debemos estar ahí en el medio de la enseñanza de Cristo. Ni derecho ni izquierda, en el medio. Seguir el paso de Cristo. Permanecer en la vida, ¿cierto? Sí. Permanecer en la vida. Y por eso a mí me gusta la expresión espíritu de anticristo, porque jamás deseo yo condenar a alguien como tú eres un anticristo. Pero sí para decir, oye, ten cuidado, porque lo que estás haciendo es anticristo, estás guiando ovejas a la muerte, porque si estás enseñando a ellos que la salvación no está en Cristo, qué amenaza grave a las vidas, a las almas, ¿cierto? Entonces, nosotros sí, por la palabra de Dios, por Juan, entendemos que sí existen anticristos, los que actúan con el espíritu de anticristo. ¿Cómo respondemos nosotros? No deseamos condenar diciendo que tú y tú y tú son malos. Bueno, queremos amarles y enseñarles lo que es correcto. Oye, ten mucho cuidado, eso jamás es la verdad. Estás actuando en contra de Cristo. Deseo mostrarte la verdad. ¿Puedo? Deseamos animales a conocer al Dios verdadero. Entonces, en un lado, deseamos ser firme, ¿cierto? No, eso es incorrecto. Pero también deseamos enseñarles. Entonces, deseamos enseñarles la verdad y decir con claridad que lo que está diciendo es incorrecto. Y eso es el balance que tenemos nosotros como profesores de la palabra de Dios, ¿cierto? Deseamos que todos sean salvos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por la enseñanza de la palabra de Dios. Katia, adelante. Profe, Sí. hay algo que quiero aportar mucho y de verdad que yo le doy las gracias a Dios por por Academia Cristo, porque en los pocos, el curso que he estado he aprendido mucho y eso nosotros damos por gracia lo que hemos recibido por gracia, Mm, ¿verdad? mm, Pero hay algo que nos está afectando mucho en este tiempo y es la falta de estudio de la palabra. mm, Cuando nosotros no estudiamos la palabra, cuando nosotros erramos, es más, sin querer, a veces tenemos el espíritu del anticristo. mm, ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos enseñan algo, profe, que no está en la palabra y nosotros como loritos repetimos lo que un día alguien nos enseñó y estaba errado. Y nosotros como loritos empezamos a repetir y estamos sin querer, estamos siendo influenciados por el espíritu del anticristo. ujú, Pero cuando nosotros conocemos la palabra
y estamos en un curso como este, vea, realmente es muy enriquecedor y Ujú. nosotros podemos decir, mira, yo puedo detectar, yo puedo darme cuenta lo que está entrando, quién me está diciendo, quién me está predicando, y yo puedo detectar enseguida, ojo, esto no viene de Dios, esto no está en la palabra. Es- Entonces, qué bendición, profe, de que el apóstol nos haya, eh, ¿cómo es? Anunciado esto, nos está advirtiendo esto, y nosotros hoy lo estemos aprendiendo muy bien. mm. Gracias a Dios y a ustedes. Gracias, sí. Ay, gracias a Dios por eso. Y eso es la belleza de la palabra, ¿no? Que es el Espíritu Santo que nos enseña por su propia palabra. La verdad, tenemos todo lo que necesitamos en la palabra. Y también como personas que comparten la palabra, también descansamos en el Espíritu Santo, es decir, cada vez que compartimos la palabra, oramos. Señor, sea aceptable ante ti mis palabras. Guíame, ayúdame. Y con esta oración predicamos con confianza, con un corazón humilde, ¿cierto? Señor, que hable tú y no yo, buscando evidencia de la palabra de Dios. Y de esta forma podemos descansar como profesores de la palabra, porque no depende de mí, depende de Dios, y Dios obra en todo. Pero sí deseo como profesora cuidar lo que estoy enseñando. Deseo estudiarlo bien, deseo hacerlo bien, pero no enfocando en mi poder, enfocando en el poder de Cristo. Entonces, es bella el estudio de la palabra de Dios. Siempre hay algo más para aprender. Bueno, queridas, ahora vamos a hablar sobre el anticristo y va en conjunto con los comentarios de Natalia, porque en Juan hemos visto que sí hay anticristos, pero también Juan mencionó un anticristo y en Segundo Tesalonicenses encontramos más información sobre un enemigo singular. En este texto tiene el nombre el hombre de pecado, el hombre que está en contra de Cristo. Y este texto habla de una persona. Entonces examinamos el texto y veremos lo que dice Dios. Estamos en 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 a 12. Dice acá. Hermanos, perdón, amigas, recordamos que Pablo escribió Segundo Tesalonicenses. Está escribiendo a los creyentes que viven en Tesalónica. Entonces, Pablo está escribiendo, pero está bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Dice acá, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, que no dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amigas, voy a pausar allá. Apostasía significa negar o desertar la verdad de la salvación. Entonces, cuando Pablo dice acá que ese día, es decir, el día cuando viene Jesucristo la segunda vez, dice, este día no vendrá sin que antes venga la apostasía, que antes venía la negación de Cristo, la negación de la verdad de la salvación. Es decir, que sí o sí el anticristo, esta enseñanza en contra de Cristo, va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. Sigamos orando, o leyendo, perdón. Y se manifiesta al hombre de pecado, es decir, al hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciendo pasar por Dios. Entonces sabemos acá que hay un
anticristo que sí va a venir antes de la segunda venida de Cristo, de Jesús, va a estar en contra de la salvación, de la verdad de la salvación en Cristo. Va a actuar como Él es Dios mismo. Dice acá, tomando un lugar en el templo de Dios. Entonces acá podemos ver que este anticristo va a estar dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia va a tomar un lugar especial. Entonces viene, parece que es de la iglesia, pero la enseñanza va a estar en contra del Señor. Sigamos leyendo. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Pablo está recordándoles que él ya ha enseñado sobre este concepto. Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Qué interesante, ¿no? Porque Pablo está diciendo que ya está en acción este anticristo. Ya está en movimiento en los días de Pablo, pero no estaba actuando a full. Llegaría el día cuando anticristo se mostrará claramente, pero en ese tiempo no estaba frenado un poquito. Entendemos eso, que estaba frenado por la palabra de Dios, ¿cierto? La predicación fiel de la palabra de Dios. Pero Dios iba a permitir que este tipo de anticristo puede manifestar a full. Sigamos leyendo, queridas hermanas. Hay mucha información acá, pero gracias a Dios es claro la información. Dice acá, entonces se manifestará este malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, gloria a Dios, y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios, sabemos que no tiene poder este anticristo sobre Cristo. Cristo en su segunda venida va a destruir al anticristo con la boca, con el espíritu de su boca, con su palabra. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y de prodigios engañosos y con toda falsedad y iniquidad para los que se pierden, pero no a ser querido recibir el amor de la verdad para ser salvado. Satanás va a apoyar este anticristo. Va a apoyarle con poder, haciendo milagros para engañar personas, para que creen en este anticristo. Va a usar el poder, Satanás va a usar poder para llevar a los seguidores de este anticristo a unirse con él y negar la verdad de la salvación, la verdad de Cristo. Entonces, amigas, aquí tenemos los versículos más destacados sobre el anticristo y los puntos que hemos compartido Pablo. Voy a pausar allá. Comentarios, preguntas, dudas. ¿Qué han visto en este texto? ¿Qué han notado? Natalia, adelante. Yo porque me quedo fascinada, porque me gusta leer historia, me gusta eh, ver este tipo de cosas, ¿no? Lo que está oculto, lo que no podemos llegar a comprender. Aunque ahora nosotros vemos los jóvenes cómo comprenden un montón de cosas, yo pienso que lo que el diablo está apoyando muchísimo es la tecnología, Mm, porque he visto eh, cosas que pasan en las redes sociales mm, y todo eso, como que sí, se encontró un extraterrestre en tal lugar y es todo armado con la computadora. Personas que se ven que está armado por computadora. ujú, Y bueno, y todo tipo de cosas que estoy mirando y estoy viendo y digo, la gente se confunde, o por ejemplo, las vírgenes que sangran lágrimas, los cristos que mueven la cabeza, la cuestión, y las personas creen
en eso. Pienso que dentro de todo esto, porque es inmenso, porque es algo que todavía no lo puedo comprender bien, pienso que está también la tecnología Mm. en lo que el diablo apoya y muestra como que es Para así. difundir, sí, Ciencia, sí, y la ciencia también. La sí. ciencia también, porque la ciencia hay partes que muestran, por ejemplo, los neandertales, seres humanos creados mucho antes que supuestamente la creación, qué sé yo, y miles de cosas como que quieren caer a lo que nosotros sabemos que es la verdad que el Señor, nuestro Dios Padre, nos creó, ¿no? Eh, al mostrar de esta forma, la gente se confunde. Ujú. A mí me han hecho preguntas que yo me he quedado sin respuesta porque la verdad que no las tengo. No Ujú. tengo el conocimiento suficiente como para explicarle a una persona. No, no sé por qué ese ser humano es así y el otro no es un ser humano. No sé cómo explicarlo por eso, por el poder que tiene lo que muestra. Bueno, no Excelentes sé si me expliqué bien. comentarios. Sí, Natalia, lo que estás diciendo es la verdad con los anticristos y también con el anticristo que estamos leyendo acá en Segundo Tesalonicenses, que Satanás va a usar todo lo que puede para engañarnos, ¿cierto? Y que va a hacer todo lo que puede. Y lo que mencionaste sobre las cosas que van mirando en redes sociales, se conecta acá, dice acá que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Entonces, quizás cosas que no podemos explicar, porque sí hay poder, tristemente, el diablo sí tiene poder hacer milagros, hacer cosas engañosas. Dios tiene poder sobre el diablo, recordamos eso. Pero también ahí es claro que especialmente con el anticristo, el diablo va a apoyarle. Entonces, ahora tienes un texto por lo menos para demostrar que sí, no todos sus señales y prodigios son de Dios. Hay algunos engañosos. ¿Cómo sabemos cuál es la verdad y cuál no es la verdad? Veremos si está conectado a la palabra de Dios. Si va afuera de la palabra de Dios, es del diablo, no es de Dios. Excelentes comentarios. Elene, o Katia, ¿algunos comentarios o preguntas? Elene, adelante. Y lo que yo puedo decir, gracias al Señor, gracias por el Espíritu de Dios que está mora en nosotros para, para ayudarnos a saber, a conocer la voz Ujú. del anticristo, porque está aquí, puede leer que está en el medio de nosotros, Exacto. está en el medio. Ha existido desde Pablo hasta ahora. Sí Ujú, existe. Sí. existe, pero con el poder del Espíritu de Dios podemos conocer y hoy podemos vencer. Ujú. Exacto, exacto. No tenemos miedo, pero es bueno porque en cada palabra de Dios es útil, ¿cierto? Entonces, segundo Tesalonicenses es para nosotros también. Es útil entender los ataques que están en el mundo. Es útil entender que sí hay un anticristo. Entonces, Dios está apoyándonos, Dios está ayudándonos a mantenernos firmes en la fe, porque está explicando las amenazas que tenemos. Entonces, por eso regocijamos en la palabra, en la certeza que tenemos y también en las enseñanzas como esta que nos advierten sobre el peligro que existe en el mundo. Amén. Entonces, Katia, adelante. Sí, profe, sigue el Señor advirtiéndonos a través del apóstol Pablo las amenazas que hay y las amenazas que estamos viviendo en estos tiempos Ujú. postreros. Como decía mi hermana, las redes sociales y todo lo que nosotros vemos se están evidenciando sobre este malvado que está usando todo, está Ya. usando todo.
se dice que todo, la bestia es una máquina creada y creada por malvados apoyados por el anticristo, apoyados por el Satanás. Mm, ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a reinar? ¿Qué es lo que estamos viendo? mm, Las cosas inteligentes, ¿cómo se llaman? Los crones que hay ahora, que ahora le sacan a uno otra persona. Eso mm, es parte de la maldad que está en el corazón del hombre apoyado por el malvado Satanás. mm, Y la inteligencia artificial, mm, todo lo que se está viviendo en este tiempo es parte de eso, mm, de lo que está haciendo Satanás en este tiempo y lo que está advirtiendo el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo. mm. Entonces, Así es, sí. Entonces, amigas, por los siglos, la iglesia cristiana han leído este texto, ¿cierto? Por los siglos, y muchas denominaciones han considerado Segundo Tesalonicenses y han pensado en quién es el anticristo, quién está en contra de Cristo, que ha existido por mucho tiempo, que parece ser parte de la iglesia, pero está enseñando en contra de Cristo y está tomando el puesto de Cristo. Entonces, en muchas denominaciones, por muchos siglos, en las confesiones de fe de las iglesias, muchos han avisado, han determinado que el espíritu que está explicado acá, el espíritu del anticristo, se manifiesta más claramente en el rol del papado. Y dicen que, mira, aquí podemos ver algunas conexiones de este tipo de espíritu de anticristo. Identificamos algunos acá. Dice acá que según la Iglesia Católica Romana, el Papa es el infalible, sustituto de Cristo en la tierra. Tiene el nombre vicario de Dios en la tierra. Y en sus propios documentos hablan sobre su poder, su autoridad absoluto sobre la iglesia y también su autoridad sobre la fe de las personas. Aquí está un texto que está sacado de sus documentos de fe. Dice aquí básicamente que el papá es cabeza del colegio episcopal y goza en esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definido la doctrina en cuestiones de fe y moral. Entonces podemos ver acá que la creencia sobre el Papa está diciendo que Él está en puesto de Cristo. Él tiene autoridad en la iglesia. Él tiene autoridad sobre la fe de los que están en la iglesia. Entonces, iglesias por muchos siglos han identificado eso como, mira, un hombre que está tomando el puesto de nuestro único Salvador, que es Jesucristo. También podemos ver la enseñanza que no predica a Cristo de acuerdo de las Escrituras. Aunque el papado habla del perdón de Cristo, niega la redención gratuita y completa de Cristo y en cambio enseñan la justificación por obras. Dice que la gente puede creer en Cristo para su perdón, pero después tiene que hacer obra de penitencia, asistir a la misa como obra, orar a Dios por medio de María, por medio de los santos, sufrir en el purgatorio. Es decir, están negando la salvación en Cristo. Y eso también está en sus documentos de la fe. Dice acá en su documento del Concilio de Trento, si alguien dice que la fe que justifica es no más que confiar en la misericordia divina, que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esta confianza en que la que estamos justificados,
sea anatema. Y anatema significa excomunión. Sería botado de la iglesia. Están incorrectos. Entonces, en sus documentos de fe es claro que dice que ya la justificación no es por Cristo, no es por la fe. Es incorrecto. Entonces, aquí podemos ver la enseñanza que tiene el espíritu de anticristo, la enseñanza en contra de la salvación de Dios. También podemos ver por los siglos que las iglesias han estudiado las profecías en las escrituras y han visto que, wow, el papado que ha durado por mucho tiempo se ajusta con esta descripción. Es básicamente, bueno, con los requisitos para llegar al cielo en este grupo, decir que el papá es cabeza de toda la cristianidad por derecho divino. Básicamente están diciendo, incluso si crees en Cristo, incluso que si tienes todo lo que es necesario para la salvación, sin embargo, está en vano. Necesitas considerar al papá, tu Dios, y necesitas ser sujeto o obediente a él. La papá no permite que personas pueden ser salvos solo por Cristo. Dice que tienen que ser salvados por él, por el sistema. Entonces está colocando a él mismo en lugar de Cristo. Y es una amenaza porque deseamos enseñar que la salvación está en Cristo. Él es el camino. Entonces, cuando consideramos eso y la doctrina que va en contra de Cristo, hacemos lo que hizo Elena antes, con mucha fe. ¿Qué hacemos nosotros ante la amenaza de la falsa doctrina? Bueno, regresamos a Juan, ¿cierto? Juan, cuando estaba escribiendo de los anticristos, terminó con este texto. Dijo, les he escrito esto acerca de los que engañen. La unción de ustedes recibieron de él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Y es verdadera y no falsa. Permanezcan en él, tal y como él les ha enseñado. La unción que tenemos, amigas, es al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, Él obra en nosotros. Él fortalece nuestra fe. Permanecemos en la palabra. Contamos con la palabra clara y firme de Dios. Contamos con el Espíritu Santo. No tenemos miedo. Sigamos predicando, compartiendo la verdad, porque deseamos que todos sean salvos. Ahí terminamos, queridas, con la lección sobre el anticristo y los anticristos. ¿Preguntas, comentarios, dudas, queridas? Natalia. Bueno, el comentario que puedo llegar a hacer que es muy profundo, que está muy bueno aprender de esta manera, a- como si fuera a la luz de la escritura, como decimos, ¿no? A la luz de la escritura, porque está tan engañoso el sistema, está todo tan engañoso que, que vemos de esta manera, vemos lo del Papa, todo eso, hay mucha gente católica, hay mucha gente que cree que haciendo cosas puede obtener el favor de Dios. Yo he visto personas hasta arrastrándose, personas caminando cuadras arrodilladas, lastimándose la rodilla, sangrando, subiendo escaleras para una virgen, para otra. Acá hay una que es muy famosa, que es la difunta Correa. Ujú. Y bueno, y otra gente hacer lastimarse para obtener el favor de ser salvo de un milagro. Y bueno, y con esto que estamos aprendiendo me doy cuenta que no es así, que no nos hace falta, que con la misericordia de Dios somos salvos y podemos obtener un milagro mediante la fe. Es muy importante las clases. Yo estoy muy feliz con las clases. Bien, amiga. ¿Qué misión tenemos, no? ¿Qué misión tenemos? La misión de la cruz, explicando qué hizo Jesús. Consumado es, ahí está la paz. Que esta lección nos guía, nos da la motivación
de predicar, de compartir, de amar, de demostrar la vida que tenemos en Cristo, y la paz que tenemos en Cristo también. Afrontamos al espíritu de anticristo con la palabra. Bueno, amigas, vamos a terminar. Gracias por la paciencia. Hemos pasado la hora, pero es un tema bien importante. Entonces, gracias por la paciencia. En el proyecto final, tienen dos preguntas para apoyarles a confesar la fe que tienen. Entonces, pregunta número 7 es simplemente una oportunidad para describir la humillación y la exaltación de Cristo. Tienen la oportunidad de expresar quién es Cristo y cómo se humilló y cómo es exaltado. Es más profundidad para explicar quién es Cristo nuestro Señor. Y pregunta 8, ¿qué consuelo encontramos en la exaltación de Cristo, especialmente en su resurrección? Allí tienen la oportunidad de confesar su fe en Cristo resucitado, es decir, tenemos la evidencia, el sello de su obra redentora. La verdad consumado es. Entonces, en pregunta 8 tienen la oportunidad de explicar su fe en Cristo y la evidencia que tenemos como cristianos, que su obra sí está hecha. Gloria a Dios. Bueno, queridas, voy a compartir con ustedes la tarea, como siempre. Y próxima semana vamos a empezar el estudio sobre el Espíritu Santo. Hemos visto Dios Padre, Dios Hijo, y ahora vamos a estudiar Dios Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Terminamos en oración, queridas. Señor Jesús, gracias por revelarnos tu grandeza, tanto en tu humillación como en tu exaltación. Señor, nos asombra saber que siendo verdadero Dios, decidiste vivir como un siervo humilde, sufriendo, muriendo, por amor a nosotros. Gracias por cada paso que diste hacia la cruz, cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre, para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, al recordar tu sacrificio, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti como nuestro único Salvador. Te alabamos también porque has resucitado y ahora reinas con poder, reinas con gloria. Y en un mundo lleno de confusión, de falsedad, especialmente con la amenaza de los anticristos, te pedimos que nos mantengas firmes en la verdad de tu palabra. Envía tu Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos, protegernos, que nunca olvidemos que tú has vencido al pecado, has vencido al diablo y la muerte. En ti tenemos victoria y victoria segura. Señor, esté con mis hermanas, la Natalia, la Lene, la Katia, esté con ellas, con sus familias, guárdales en la fe. También con cada hermana que está mirando la grabación, esté con ellas. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén, queridas hermanas. Gracias, amigas, por la Amén. participación. Nos vemos martes, primero Dios. Amén, Hasta pronto. amén. Bendiciones para todas. Un Bendiciones para abrazo. todas mis hermanas. Chao, chao. Chao, chao. Chauito.